Y entonces me lo he estado guardando para, ahora sí, este mes de octubre, que estamos con las recomendaciones de fantasmas, sustos, magia, todos estos temas de los que hay que hablar en este mes, pues decidí ahora sí hacer la tarea, sentarme a leerlo, y eso es básicamente a lo que dediqué la semana pasada, que estuve de vacaciones, así que fue tiempo invertido para compartirlo con ustedes. Y se trata de este bonito libro, Los fantasmas favoritos de Roald Dahl, una antología de cuentos. Ahora, ¿por qué me emocionaba mucho este libro? Bueno, uno, porque son historias de fantasmas, que ya saben que acá somos fans de todos estos géneros de misterio, de terror, de cosas oscuras y darks, pero además que soy muy fan de Roald Dahl. Yo crecí leyendo los libros infantiles de Roald Dahl. Puedo decirles, creo que sin temor a equivocarme, que es de los pocos autores de los que he leído prácticamente toda su obra. O sea, así de clavada llegué a ser con Roald Dahl. Todos sus libros infantiles, todos sus cuentos para adultos, todo eso me lo he echado, obviamente, a lo largo de la vida, pues. O sea, no crean que en poco tiempo. Realmente es un autor que desde que era niña me gustaba muchísimo. Y me encanta porque es un autor que logra hacer de una increíble manera una fantasía que es infantil, ¿no? Para infancias, pero que a la vez tiene un gran sentido del humor. Entonces me encanta cómo combina todas estas cosas, ¿no? Entonces desde que vi este libro dije, lo tengo que leer, porque hay como otra capa de emoción para añadirle a esto, y es que este es no un libro de cuentos que él escribió, o sea, es decir, él no escribe estos cuentos, sino que él los compila. Y eso me parece súper interesante porque de pronto también leer a los autores y a los textos que a un escritor que te gusta le gustaron, pues eso es increíble, ¿no? O sea, creo que es, bueno, no sé si di muchas vueltas, ahora estoy como el meme de la señora haciendo cálculos, es decir, leer a los escritores que le gustaban a un escritor que a ti te gusta es otra forma muy interesante de acercarte a ese escritor. Entonces, bueno, la premisa me encantaba desde ahí, ¿no? Es leer los cuentos de fantasmas que le gustaban a Roald Dahl. Y por otro lado, también lo que me interesa es el periodo del cual compila estos textos, que es realmente, como podríamos decir, la época dorada de la literatura de terror, porque es la última mitad, las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del siglo XX. O sea, es decir, pues sí, el momento en el que se están publicando... ¿Qué pasa? No, nada, no sé por qué se paró. Dicen aquí que 2 pesitos más y queda. Ya quedó. Otros 30 milisegundos y listo. ¿Sí? ¿No? Bueno, yo me sigo. Es que ya no puedo hacerle más, ya es todo. Bueno. Pues continuamos. Sí. Entonces, bueno, les digo que es pues la era dorada del terror, no solo en literatura, sino también en cine, ¿no? Piensen que es también la época en la que empiezan a empiezan a salir estas películas como las clásicas de los monstruos de la Universal, un poquito antes, las películas mudas como Nosferatu, El gabinete del Dr. Caligari, o sea, son cuentos como contemporáneos a esa época. Entonces, eso también me parecía súper, súper interesante. Entonces, bueno, eso es básicamente lo que van a poder encontrar aquí, pero fíjense que algo que también me encantó es la introducción. Y le estaba platicando en la mañana con mi queridísima Elia Carreño, que de pronto también se conecta por acá, si anda por acá, que saluda a la banda en el chat, que también justo lo acaba de leer. Porque la introducción es muy bonita, es básicamente como un poco la carta de intención de Roald Dahl de por qué hace este libro. Entonces, aquí lo que explica es que él propuso al hermano de un amigo editor, que por cierto es un editor así importantísimo en la historia de la edición universal, que es Knopf,
Albert Knopf, con K-N-O-P-F, o Knopf, no sé cómo se pronuncia. Alfred Knopf. De verdad es uno de los grandes editores en la historia. Pues resulta que su hermano era productor de televisión. Entonces, en algún momento Roald Dahl le propone que estaría súper bien hacer un programa de televisión. ¿Y qué le dijo? La cultura no vende. No. Hay que hacerlo lifestyle. Estilo de vida. No, eso es lo que nos dicen a nosotros. A Roald Dahl no creo que le pare. Entonces yo era un escritor muy famoso. A él no le decían esas cosas. Bueno, entonces, lo que él narra acá, en la introducción, es que le propone a este personaje, Eddie Knopf, que por qué no hacen un programa de televisión donde cada episodio sea un cuento de terror adaptado a la televisión, ¿no? Y le pareció en un principio una cosa muy sencilla, ¿no? Le dijo, mira, yo lo que haría es compilar estos cuentos de terror, ¿no? Yo me lanzo a las bibliotecas, hago una selección que en un principio, no recuerdo ahorita cuántos dijo, pero creo que 25, algo así. Ghost Time se iba a llamar la serie. La hora de los fantasmas. Me parece que eran 25 o 15. Bueno, ahora no recuerdo. Pero el punto es que en un principio dijo, bueno, claro, no debe ser tan difícil, ¿no? Hay muchos, claro que hay muchos cuentos de terror, ¿no? Siento que iba a ser algo así como el de Alfred Hitchcock presenta, ¿no? Aunque el de Alfred Hitchcock es más como asesinatos, ese tipo de misterio como detectivesco. Sí. Esto iba a ser de cuentos de fantasmas. Y entonces narra Roald Dahl que empieza a hacer esta búsqueda y se da cuenta que en realidad la mayoría son bastante malos. O sea, empieza obviamente buscando a los grandes escritores de la literatura universal. Y dice, eran como chafas, predecibles, no daban miedo, o sea, realmente muy malos, ¿no? Y entonces, bueno, como que se empieza a desanimar y le sigue rascando y entonces comienza a encontrar, pues, ahora sí ya, el tipo de cuentos que le gustarían, o sea, los que realmente sentía, sí te dan escalofríos, ¿no? Y hace una reflexión súper interesante donde dice que muy rápidamente se empieza a dar cuenta que la mayoría de los buenos cuentos de terror eran escritos por mujeres. Y entonces dice aquí, tras leer un total de 300 historias publicadas, había conseguido descubrir 6 de calidad. No era mucho, pero por algo se empieza. Las 6, además de las 2 que acabo de mencionar, de Rosemary Timperley y la señora Oliphant, eran El teléfono de Mary Treadgold, más tarde de Edith Wharton, El reposo de las solteronas de Clemence Dane y El expreso de las 4:15 de Amelia B. Edwards. Para el carro, pensé. ¿Qué está pasando aquí? Todas las historias estaban escritas por mujeres. Extraordinaria coincidencia. Empecé a plantearme si las buenas historias de fantasmas, las buenas de verdad, no serían dominio exclusivo de las mujeres. ¿Eran quizá más sensibles que los varones en esa pequeña y delicada parcela? Empezaba a dar esa impresión. Entonces, bueno, continúa con esta reflexión y lo lleva también a su cancha. Y entonces habla de cómo también en la literatura infantil, que es lo que a él más le interesa y en donde más ha destacado, hay más mujeres notables que hombres. No sé si este ejercicio cambiaría mucho si lo hacemos hoy. Creo que sería interesante, ¿no? Ver si la mayoría de las historias de literatura infantil, o al menos de las más exitosas, son escritas por mujeres. Pero lo que me pareció también súper interesante es que termina siendo una reflexión no solo sobre este tema de género y en qué han destacado más las mujeres dentro del ámbito literario, sino que también empieza a hacer una reflexión sobre la literatura que ha sido poco valorada, como lo que no se ha considerado la gran literatura. Y él justo hace un comparativo que hasta él mismo dice, bueno, ya me desvié del tema, pero ¿no? Lo plantea mucho a raíz de la literatura infantil, de cómo son géneros
pues sí, que como que se hacen menos, se consideran simples, pero al final tienen algo en común, que es que realmente tienes que ser un muy buen escritor para hacer las dos cosas, ya sea para interesar a las infancias en una historia y mantenerlos interesados, ¿no? Cautivarlos con una historia y generar un genuino miedo en una historia de terror. O sea, son habilidades bastante más complejas a veces que lo que tendemos a pensar como la gran literatura, ¿no? Un gran melodrama probablemente es más fácil de escribir que en una historia que cautive a un niño o una niña, o una historia que realmente te dé miedo cuando la lees. Claro. ¿No? Entonces, bueno, me pareció una reflexión interesante. Al final se da cuenta que no es un terreno exclusivo de mujeres y que en realidad está bastante equitativa. Termina siendo, me parece, 11 historias de mujeres y 13 de hombres. O sea, no 14 es episodios. Bueno, yo les estoy hablando de hace muchos años. 14 episodios. Pero fíjense que algo que también me dio mucha risa es que narra que él escribe el piloto, ¿no? O sea, imagínense una serie de fantasmas, de cuentos adaptados por Roald Dahl para televisión de fantasmas. O sea, suena como una cosa increíble. Sí. Pero bueno, hacen el piloto y era una historia de un cura católico. Y entonces, sí. Y como que a nadie en ese momento se le ocurrió, o sea, él hizo el guión, el productor dijo, sí, hagámoslo, lo grabaron y que lo presentan a los ejecutivos del canal. Sí. No, lo presentan a los ejecutivos del canal y en ese momento cancelan el proyecto. Porque obviamente pues sí. hay una comunidad católica muy grande en Estados Unidos. O sea, esta serie va a ser para Estados Unidos. Porque hay una migración católica, polaca, muy importante a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Si han visto un tranvía llamado Deseo, ahí hay un personaje polaco muy importante. Entonces, obviamente dicen, no, de ninguna manera, esto no va a pasar, ¿no? O sea, no podemos ofender a los católicos. Sobre mi cadáver. Ajá. Entonces la serie se cancela. Ah, no manches. Ahora, yo lo que me queda... Qué falta de visión. Imagínate, así no habló. Dicen, no se pueden meter con la religión. Entonces, la verdad, me sorprendió mucho que al final este proyecto Roald Dahl, pues, queda completamente, cancelado. Pues, cancelado, frustrado. Y entonces es cuando Roald Dahl dice, bueno, al final yo ya leí 300 cuentos de terror para hacer esta selección, ¿no? Y fíjense que algo que también me pareció muy interesante es que el lugar donde se fue a investigar esto fue la biblioteca del Museo Británico. Ah, órale. Ahí es donde encontró estos cuentos, que yo no sabía que la biblioteca del Museo Británico tuviera libros de literatura, de narrativa, pues. Sí. O sea, yo hubiera pensado que solo de historia, antropología, arte. Bueno. Entonces dice, ya leí 300... cuentos de terror, ¿no? Pues ahora sí hice la chamba, ¿ahora qué hago? Ahora sí que ¿qué hago con esto, exacto, no? Y entonces es cuando decide hacer esta compilación de cuentos. Entonces, bueno, es muy bonito saber también el trasfondo de por qué hace esta compilación, qué es lo que lo anima, ¿no? A hacerla. Y me dan un poco de ganas de decirle, oye, Netflix, deberías de retomarlo. Retomen la idea. No sé pues si existe esa lista de los 24 cuentos que él seleccionó. No lo sé, no sé si exista. No sé si exista otro guión, o sea, si hizo otros guiones o solo hizo el del piloto y ya, ahí quedó. Pero bueno, la verdad es que me gustó mucho leer esa introducción en la que explica todo esto y entender mejor. Y sobre los cuentos en sí es interesante porque siento que la mayoría no son así como de miedo. O sea, me parece interesante porque como que nuestra experiencia del terror creo que ha cambiado. O sea, muchos de ellos son buenas historias de misterio. Ya. Pero así que digas, uy, qué miedo me dio. Uy. No. O sea, las Santo contra las momias de Guanajuato, ¿sí te da miedo? No. O sea... Santo contra los vampiros. Y justo es lo que platicaba con Elia en la mañana, que le dije, voy a recomendar este libro, ¿no? Le estábamos platicando. O sea, no sé si el
como que el terror se ha vuelto también ya algo tan exagerado. Porque incluso si piensas, a mí me encantan las películas de terror viejitas, pero en realidad no dan miedo. O sea, el monstruo de la Laguna Verde no da miedo ya. Bueno, pero es que, o sea, también era un mundo distinto, era un mundo más lleno de incertidumbre, desconocido. Uh-huh. Entonces, cosas así, claro que te iban a dar miedo, ¿no? O sea, si, digamos, si es una ciudad o un pueblo que no ha salido mucho, que no ha tenido mucho contacto con otras culturas, con la diferencia, pues claro que una lombriz de agua puerca te va a dar miedo, ¿no? Pensando en el monstruo del lago Ness. Verde. Sí, o sea, claro que te va a dar ahí la solitaria. Mira, te eso va a es espantar, interesante. ¿no? Yo no había pensado en eso de que puede ser también porque tenemos otra aproximación a la realidad desde un conocimiento científico como más preciso. Sí, yo creo que hay otros contextos, ¿no? O sea, no sé, y si piensas, por ejemplo, ahora en las películas de terror, o sea, a mí no me gustan, yo me espanto muy fácil, yo a veces sigo teniendo pesadillas con La Bruja de Blair, ya cada vez menos, pero todavía me pasa, pero todos son remakes y les meten más cosas, como más de efectos especiales, o sea, no sé, como la de It. Sí, a mí el terror actual no me gusta, o sea, no me gusta ese terror como super gore y no me gusta. Ajá. Y también mucho. Me gusta más como el suspenso, religión, el ¿no? misterio. Hay mucho de eso. Mucho de religión. Hay como todo un género de exorcismos y eso. Exacto. Sí, Adriana Aguilar dice que tal El Exorcista fue muy ruda en su tiempo. Sí, y ahora es como, o sea, la guacarera de la chavita es como después de ir al antro y después de unos tacos ahí de 5x20, ¿no? Ahora, yo pienso que el cine tiene algo que ver. Sí. Creo que cuando los efectos especiales realmente se sofisticaron mucho, Claro. cambió eso, ¿no? O sea, totalmente. Yo creo que también va por ahí. Y el exceso. Creo que hay una cultura del exceso. Sí. Muy fuerte ahorita, ¿no? Uh-huh. Como que todo tiene que ser así. Me mama el exceso. Exacto. Vamos a espantarnos. Sí. Eso es un poco como creo que por donde va mi reflexión. O sea, porque si piensas, a ver, en Drácula se ve el hilito del murcielaguito cuando está volando. Claro, pero sí, los efectos especiales, o sea, ¿qué dices, no? A mí, por ejemplo... El avance de la tecnología, o sea... Pero de esas películas viejitas, a mí la que sí me da miedo es Nosferatu. Ah, bueno, pero es que Nosferatu sí, neta, qué pedo. No mames, imagínate, te sales así en la calle en Coyoacán a oscuras, no, ya. ¿Te hiciste ahí pipí, popó? La neta sí. Y es que hay algo que, a ver, creo que ya se los he contado, pero de Nosferatu, la gente realmente creía que ese güey existía. O sea, es que es tan impresionante la caracterización de Max Schreck que la gente realmente pensaba que era un vampiro real. Entonces, bueno, esa sí me da cosita. Pero, por ejemplo, a mí las películas de terror que me gustan más, Los Otros me encanta. Me encanta. Pero también es más suspenso, porque es más, ¿no? como esto de no sabes realmente. Y bueno, Hitchcock decía eso. Nada da más miedo que una puerta cerrada. Pues es como el ominoso que hablábamos. Exacto. Pues la vez pasada, Sí, ¿no? con Amparo Dávila. Mira, aquí Céfiros Ayero, los japoneses son unos maestros para contar historias de terror. Como la peli esta del fotógrafo. Ay, sí, que esa, que no, nada más de que nada más de lo que me contaste me dio miedo. Yo no sé por qué la vi. Es más, yo no sé ni por qué me acordé. Ya no voy a dormir. Ya no voy a dormir. Voy a ver toda la noche La Burrita Burrona para poder sacarme esa imagen de la cabeza. Porque yo no sé por qué la mencioné. Ya estoy teniendo pesadillas en vivo ahorita, ¿verdad? Entonces, pues sí. Pero esa es una película terrorífica. A mí esas sí me dan cosas, fíjate. Como de fantasmas así, de sustos. Más que las gore. Las gore no, pues, ¿no? Así como de sangre, asesinato. Sí, a mí también. Bueno, a mí me gustan. Tortura. Sí, pero... A mí me gustan pero no te da miedo, ¿no? Las de asesinos seriales. Sí, a menos que pase en Europa del Este. Que puede ser que sí pase, ¿no? ¿Porque ahí sí salen vampiros o qué? Ajá, no, y las gore. No, Hostal, una que se llama Hostal. Ah, sí, Hostal. Que te mataban. Sí. Sí, no, a mí tampoco me gusta tanto eso.
Oye, aquí dice Carl Rosas, el monstruo de la Laguna Verde lo vi de niña y me súper espantó. Tuve pesadillas por semanas. Ahora me encanta verla. Sí, es que cuando eres niña yo creo que sí puede ser. Bueno, Irene dice, a mí me daba miedo la de Hasta el viento tiene miedo. Mira. Pero sí, o sea, también la tecnología cambia. O sea, no sé qué películas de terror. No, es que de terror a mí no me gustan. No, a mí de terror no. No sé. Sí, yo depende. Hay cosas que sí, hay algunas que no. The Shining sí está locochona. Justo lo que dicen. No, El Resplandor, esa sí da miedo. El Resplandor. Pero esa siento que da más miedo. No sé cómo explicarlo. O sea, me da más miedo en lo que se convierte él. Sí. Que los fantasmas, alucinaciones, que las niñitas, que la escena del bar, o sea, en realidad me da más miedo en lo que o sea, como a donde te lleva tu propia mente. Eso es lo que me parece genial El Resplandor. Sí. ¿No? Dice Hugo Maturano, vean la película mexicana Misterios de Ultratumba, casi no se menciona y tiene un guión maravilloso, me dejó así. Mira, y si alguien sabe de cine mexicano, es mi querido Niño del Pasti. Scream, no manches, Scream, ¿qué onda? El Conjuro dicen que estaba bien de sustos, yo nunca la vi. No, es que a mí como que no me atrae tanto eso. Yo no la vi, pero sí dicen que estaba... Raquel tampoco le gustan, mi hermana. Sí. Y sí las va a ver. Y ella tampoco duerme. No. Midsommar me gustó mucho. No mames. Midsommar me gustó mucho. Porque no es ese terror gore. Sí. ¿No? Octavio Costa dice, me daba miedo Freddy Krueger, ahora me da risa. Sí. Sí, eso también creo que pasa, ¿no? Por aquí... por aquí mi canal decía que hubo migración de irlandeses católicos en el siglo XIX y es a lo que me refería, finales del siglo XIX, principios del siglo XX. ¿A quién le daba miedo Scooby-Doo? Ay, no, Jainer, ¿cómo que te daba miedo Scooby-Doo? Scooby-Doo. A mí me encantaba Scooby-Doo. O sea, no manchen, era como de mis caricaturas favoritas Scooby-Doo. Sí. Scooby-Doo y la Pantera Rosa me fascinaban. Scooby-Doo era muy bueno. La bruja de Robert Eggers está muy cool, dice Gerardo Lira. El hoyo que se estrenó la 2. Dices, ominoso sin jumpscares. Eso es lo que no me gusta, los jumpscares, creo. Pero como por el ruido, una cosa así, ¿o qué? ¿O cómo? No sé. O sea, no brincas del miedo. Ay, no. Como que es como esa sensación de que te deja así como de ¿qué va a pasar? La de eso, la primera creo que sí la vi, sí me dio miedito también. Yo no sé por qué hice eso. No lo sé. También nos dice Hugo Maturano, vean Las Diabólicas con Simone Signoret, un clásico del cine de suspenso francés. Oigan, a propósito del cine francés, acá nos estaba diciendo el querido Dido que va a terminar de vernos en diferido porque se va a meter al cine siguiendo el tour de cine francés. O sea, creo que el Dido sí se va a aventar las 7 películas. Creo que ya te disociaste, ¿verdad? No. No sé, es que ¿por qué retiró un comentario? No sé por qué. Ah, no, quién sabe. De Miguel Chávez Herrera. No, y no lo puedo activar. Bueno. No entiendo. Oye, dice aquí Adriana Aguilar, Psycho, una personal favorita. Psycho me encanta. O sea, Psicosis es una película que me parece increíble. Ah, ya sé Ese cuál. tipo de terror sí me gusta. Sí. Pero es que es más suspenso. Sí, es más suspenso. Hitchcock me fascina. Me fascina. O sea, pero ¿tú cuál dirías que es terror? Los otros es terror, ¿no? No sé. El Resplandor es terror. Bueno, El Resplandor sí puede ser el terror. Sí. La piel que habito dice que es terror. Es como ciencia ficción más bien, Sí, es como ¿no? ciencia ficción. Me encanta La piel que habito, por cierto. Sí, La piel que habito es buenísima. Pero siento que es más ciencia ficción. No tanto terror. A ver, regresando un poco al libro, sí hay algunos que son angustiantes. Sí hay. Que sí te dan un poquito de miedo, sí. Pero no es un libro que les va a dejar sin dormir. Creo que si les gustan estas cosas sobrenaturales, lo van a disfrutar mucho.
Y realmente es que son grandes historias con una muy buena narración. O sea, eso es algo que también... O sea, me lo eché rapidísimo también. O sea, leía una tras otra, porque te quedas picado. Y eso también creo que vale mucho la pena, aunque tal vez no les dé el susto de su vida. Por cierto, o sea, está bien, porque sí van a poder dormir. Pero siento que Amparo Dávila me genera más tensión. O sea, comparándolo con los relatos de la semana pasada, sí te genera así como que más angustia. Y bueno, hablando de autoras latinoamericanas, también leí recientemente se los recomendé acá, el de Chamanes Eléctricos en la Fiesta del Sol, de Mónica Ojeda. Ese también me tenía más tensa. Por eso les digo que siento que hay algo que ha cambiado. Bueno, no, Amparo Dávila es más o menos contemporánea a algunos de estos autores. No sé, es interesante eso, ¿no? ¿Cómo ha cambiado nuestra expectativa de qué es lo que tiene que dar miedo? ¿No? No sé. El legado del diablo. Ay, no. Es que esas cosas yo no A mí las tampoco vería. me gustan tanto esas. No, yo no podría dormir en años. O sea, les digo, tengo pesadillas con la bruja de Blair. Oigan, Adrián Martino nos hizo un donativo. Muchas gracias, Adrián. Te mandamos un abrazote. Rifado. Aquí dice Irene, a mí me daban miedo los duendes de Harry Potter y lo que sea que eran los que cuidaban Gringotts. No, más Goblins. Como repetido, ¿no? No sé. Bueno, lo que dice Irene son los goblins, los que cuidaban Gringotts. Mira. Sí que bueno, supongo que son un tipo de duende. Y Noemí Hernández creo que le daba miedo, le temes a la oscuridad. Y luego eso me acordé de los cuentos desde la cripta. Me encantaba Cuentos desde la cripta, era una gran serie. Y el final con el muerto ahí. Me encantaba Cuentos de la cripta. Historias de la cripta, ¿no? Cuentos desde la cripta. ¿Cuentos desde la cripta? Sí llamaba, ¿no? Uy, Miguel Chávez dice, antes me daba miedo la portada de Donnie Darko, pero ahora el soundtrack. Miguel, no manches, Donnie Darko era de mis películas favoritas en la adolescencia. O sea, la vi, no sé, como fácil 10 veces. Amo Donnie Darko. Gran película. No la he visto. No mames, es una cosa increíble. O sea, es con este güey Gyllenhaal, súper joven. Ajá. Matt Gyllenhaal. Uy, me hizo recordar mi infancia, Miguel Chávez. Bueno, mi adolescencia, más bien. Es una gran película. Vean Donnie Darko. Se las recomiendo mucho. Pero siento que es más ciencia ficción también. Y había una de vampiros como de chavos motonetos. No manches, ¿no? Sí, claro, The Lost Boys. The Lost Boys. Es buenísima. Ay, con este güey que luego salió en 24. Ay, ¿cómo se llama? Kiefer Sutherland. The Lost Boys. Peliculón. No, sí. Esa le gustaba a mi hermano. Amo esa película también. Sí. Por aquí nos andaba comentando nuestro queridísimo David Olvera. Por cierto, Margot nos decía también que ahora en el club de lectura, en el CLEO, el club de lectura de Orizaba, van a dedicarla a asesinos seriales. Es un gran tema. Dice David Olvera, muchas de las películas del santo están dedicadas al terror y la lucha entre el bien y el mal, exitosas en su tiempo y hoy muy divertidas. Sí, las del santo no sé si originalmente tenían que haber dado miedo. Me imagino que sí, ¿no? Pues sí, igual era sí, ¿no? Yo creo que sí. Pero sí tiene mucho esta onda de lucha del bien contra el mal, ¿no? Las momias, las vampiras. Que por cierto, les voy a decir una cosa que una vez estaba leyendo, una cosa sobre la historia del cine de vampiros. Que en las películas mexicanas apareció por primera vez la figura de la vampiresa sexy. ¿A poco? Que ya después va a ser un motivo súper frecuente en ese género de terror, ¿no? Pero sí esta idea como de la vampiresa exuberante, sensual, así, que salió por primera vez. ¿Santo contra las mujeres vampiro? Ajá, en el cine de luchas. No sé qué tan cierto, o sea, yo creo que aquí nuestro Hugo debe saber. Pero pues mira. Pero eso lo leí, no, eso lo leí en Lorena Velázquez era la vampiresa sexy. Exacto. María Duval. Sí, que es como es la primera vez, según. Y ahora, bueno, hay muchos ejemplos. Esta actriz, ¿cómo se llaman esa serie de películas de vampiros? Se me está olvidando todo. Que también la veía serie? mucho en la... ¿Buffy? No la serie.
Una serie de películas, pues son como 2 o 3 películas, que también la vi mucho en mi adolescencia. ¿Cómo se llama esta actriz? Bueno, lo recordaré. No sé. Lo recordaré eventualmente. Pero sí, fíjense, esa es la aportación del cine mexicano aparentemente al género del cine de terror de vampiros. La vampiresa sexy. Octavia Costa dice, gran vampiro fue Germán Robles. Y aquí nos dice Enzi, mencionan La Dimensión Desconocida y yo dije Galería Nocturna, pero estos chavos no son de esta generación. La Dimensión Desconocida. Sí, claro. Yo era muy fan también. Y hace poco descubrimos que estaba en Prime o en Netflix, ¿no? Creo que sí. O era en Claro. La empezamos a ver en los capítulos viejitos. No me acuerdo. Sí, sí, sí. The Twilight Zone. The Twilight Zone. ¿Dónde estará? Buenísima. ¿Dónde ver? Céfiros dice, a mí me gustaba Cuentos de Amor, de Locura y de Muerte de Horacio Quiroga. Fíjate, Céfiros, que eso no lo he leído y sé que es una enorme omisión de mi parte porque muchísima gente me la ha recomendado. Por acá también nos decía Carol, pero ya perdí el comentario. Siento que en general los humanos son más insensibles a cualquier emoción. Todo tiene que ser más exagerado para que la gente reaccione. Todo en exceso. No cualquier cosa impacta ya en las personas. Les digo que yo creo que hay un tema del Sin exceso. atacarse. No es cierto. No, hay un tema del exceso. Sí, de la sobreexcitación, sobreexposición a cosas. Sobre estimulación. Sobreestimulación. Siento que esa es la palabra que estamos Sobreestimulación. buscando. Sobreestimulación, porque sobreexcitación es otra cosa. Sobreexcitación, exacto. Bueno. Sí, puede ser. También puede ser. También creo que hay algo de eso. Del crepúsculo al amanecer con Salma Hayek. Ándenle, ese es un clásico. Ese es como muy de culto, ¿no? From Dusk que es Till de Robert Rodríguez, ¿no? Sí, creo que sí. Sí. No, como Twilight de Kristen Stewart. No. Ya voy a recordar esa película a la que me refiero. ¿Cuál? Una que es como de esta vampiresa, que es justo está en Rumanía. Ay, Dios mío. Sale Bill Nighy, que es increíble actor inglés. Todo lo que hace Bill Nighy es perfecto. My Baby Sister Vampire. No. Underworld. Es toda una serie de películas. Ahí el personaje principal es una vampiresa sexy. Sí. ¿Pero por qué te gusta esa película? Me gustaba la primera. Kate Beckinsale. Ella. Me gustaba la primera. Ya las otras 2 son un churrazo. No sé, Horacio, porque era un adolescente que me creía muy darks. Órale, qué loco. Y veía cosas de vampiros. Y luego está el otro, el que lo parió una humana. Que mataba vampiros, pero él también era vampiro. Eso no me acuerdo. Ay, ¿cómo se llama? Ay, no manches. Nos dice Hugo, hay una del santo con Lorena Velázquez que sí da miedo. Misterios de la magia negra. Lorena Velázquez, la reina vampiro. Pues es lo que estabas viendo ahorita, ¿no? No, ese es santo contra las vampiras. Contra el reino de los vampiros. Misterios de la magia negra. Órale. Ay, deberíamos juntarnos a ver películas viejitas de terror, por favor. Yo soy tan fan de las películas viejitas. Ay, bueno, ahora sí no tengo... Blade el cazavampiros. Blade, claro, Blade también era un clásico. Sí. Pero no te va a dar miedo el santo contra las vampiras. Con Wesley Snipes. No creo que tampoco te dé miedo Lost Boys. No, Lost Boys está chida. La verdad. Sí. Miren, se puso buena la discusión de películas de terror. Sí, entrevista con el vampiro. Que por cierto, ya que estamos hablando de vampiros, les voy a decir que otra de las recomendaciones que vamos a hacer, pero todavía no lo empiezo, para esta temporada, se llama El vampiro del virrey y es de Héctor Zagal. Me llamó la atención la premisa. Bueno, apenas lo voy a leer. Todavía no decido si lo voy a recomendar o no. Eso es importante decirlo, porque ya saben que yo no hago recomendaciones negativas. Si algo no me gusta, simplemente no hablo de él. Pero siento que puede estar interesante. O sea, es una historia de vampiros en el virreinato. Sí. Es un gran momento histórico de México para ambientar una historia de vampiros, ¿no? Totalmente. Hugo Maturano nos dice, la versión hispana de Drácula con Lupita Tovar, la segunda santa del cine mexicano, la primera sonora. Sí, que de hecho se grababa en el mismo set, ¿no? ¿Cuál?
la de Drácula con Lupita Tovar. Creo que era de esta época en la que hacían como filmaciones simultáneas, que en el día grababan la versión gringa y en la noche la versión mexicana o algo así. O sea, como que era el mismo set, más o menos el mismo guión, pero la producción se dividía. Estoy casi segura. Drácula de Francis Ford Coppola. Ah, bueno, pero eso es un clasicazazo. Gary Oldman. Y Jóvenes Brujas. Jóvenes Brujas también me gustaba mucho de adolescente. No, sí, pero esa es la serie. Esa es la serie, sí. Esta es la película. Sí. Esa también me gustaba, también la vi muchas veces en mi adolescencia. Esa sí te puede dar miedito, puede ser. Esa sí la vi, creo. Esa también te da un poco de angustia, siento. Sí, sí la vi. Silvia Medina dice, ¿ya vieron la película mexicana Turno Nocturno sobre la planchada? No. Ah, caray. Uy, Hugo Maturano habla de una película que a mí me parece súper fuerte, Freaks de 1932. No y nos dice, manches. es una gran película sobre la monstruosidad. A mí me parece una Híjole, película pero sí brutal. está cabrona, sí. Brutal. La vimos en la escuela, ¿no? Sí, Creo. la vimos en la escuela. O sea, me parece una cosa muy fuerte, o sea, de una crítica social sí. muy fuerte. O sea, ahí siento que da miedo más la parte humana. Un abrazo, Jorge Samitz. Abrazo de político. De chismoso a chismoso. Exacto. El cruce del... Que ese sería un gran con, crossover. Con Malicia. Sí, Somos ya fans. Hemos platicado, sí. Somos fans. El Jorge cubo, Samites, el muchas cubo gracias. Sí lo vi. El cubo pero el no cubo lo es vi. más bien como de... No sé si de terror. No lo sé. Dice Hugo Maturano que la versión checa La Bella y la Bestia, hasta el cartel da miedo. ¿Pero esa es de las viejitas? ¿La Bella y la Bestia? Dice Miguel Chávez, en el cine Villa Olímpica proyectaban ese tipo de películas de terror al cine mexicano, pero hace años, no sé ahorita.